Hola, buenas. Esta videoconferencia es para intentar explicar para un público de secundaria pues un tema de historia económica de España, que como aquí bien aparece la presentación en el título, es la minería y la siderurgia. Bueno, a partir de aquí, hay que decir que este vídeo es una continuación de un vídeo anterior donde hablé del textil y del tendido del ferrocarril. Bueno, antes de empezar a hablar de la minería y de la siderurgia, pues bueno, hablar un poco del sector secundario, que como es bien sabido, esto es muy fácil, pues básicamente consiste en tomar una materia prima y convertirla en un producto más elaborado, que es más caro, obviamente, porque si no, no tendría sentido esta actividad económica que el producto originario o la materia prima. Entonces, cuando se habla del sector secundario, pues hay todo tipo de talleres y actividades manufactureras que podríamos hablar de ellas, pero vamos a hablar solamente de una. Y aquí tengo que hacer un inciso sobre la primera revolución industrial. Había muchas actividades manufactureras que transformaban la materia prima en producto elaborado, pero los sectores más dinámicos y como más intensos de la primera revolución industrial, que nace en el siglo XVIII en el Reino Unido y en España un poco más tarde, pues eran el textil, sector textil que fabrica ropa y el sector metalúrgico, que fabrica pues todo tipo de productos elaborados a partir de materias primas minerales. Entonces, del sector textil ya hablé en un vídeo anterior, no voy a entrar en él, pero voy a hablar del sector metalúrgico y sobre todo las actividades económicas relacionadas con la producción de hierro, que se llama siderurgia. Metalúrgico está referido a todos los metales, la siderurgia solamente con el hierro y también con la actividad minera que está muy relacionada. Bueno, entonces empezamos con la actividad minera. La actividad minera a veces se deja de lado en la historia de España y es bastante más importante de lo que parece. ¿Por qué? Porque España es un país con la gente no esto no suele saberlo, con un relieve, pues una altitud media muy alta, tiene muchas montañas y era un país que tenía muchos recursos minerales que eran conocidos desde la época de los romanos. Hay un rey mítico de Tartesos, Argantonio, que lo conocían, creo que lo describe Estrabón como el rey de la plata. Entonces, la península ibérica era una zona pues, muy montañosa, con muchos recursos minerales y también tenía carbón. Lo que pasa es que el carbón español, que se localiza en Asturias, no era adecuado para la industria por un proceso químico que no era el mejor. Valía para otras cosas, por ejemplo, para las centrales termoeléctricas, pero no para fabricar hierro, que luego lo explicaré más con más detenimiento. Entonces, al haber mucho mineral en España, pues España era un país exportador de minerales. Pero hasta el 68 se puede decir que España era un país exportador de minerales un poco muy a su pesar. ¿Por qué? Porque la productividad no era demasiado alta, las empresas mineras eran muy pequeñas, no tenían capacidad, no había habido inversión en capital y el país tecnológicamente pues no tenía mucho desarrollo. El mineral que más exportaba en esta primera mitad del siglo XIX es el plomo, como pone aquí. Bueno, ¿qué pasa? Llega una fecha mágica que es la Revolución Gloriosa, el sexenio democrático y liberales progresistas llegan al poder. Los liberales progresistas se caracterizan por su apertura al comercio exterior, son librecambistas y aceptan que entren compañías de fuera. Este hecho lo consideran como positivo. Entonces, estos gobiernos progresistas del sexenio, que lo pone aquí, permitieron que invirtieran, explotaran minerales en la península ibérica, pues compañías británicas, sobre todo la Rothschild, británica y francesas. Esta inversión extranjera tenía pros y contras. Primero, pues estas empresas ponen capital financiero, también capital físico, incorporan nuevas tecnologías, son empresas mucho más grandes que las nacionales anteriores y bueno, se amplió el número de minerales explotados y la exportación de minerales. Pero el beneficio iba para el Estado español porque estas empresas mineras explotaban estas minas en un régimen de concesión y tenían que pagar al gobierno español por explotarlas, pero al mismo tiempo el beneficio iba para estas empresas. También se puede decir que dinamizan las zonas donde se explotan, pero bueno, hay mucha gente que considera que esto no fue positivo. ¿Y qué minerales se explotaban en estas fechas a partir del 68? Pues tenemos aquí los más importantes, cobre y pirita, que eran esenciales para la segunda revolución industrial, que tiene que ver con la industria eléctrica y química, y luego también el hierro, en el País Vasco, en el norte de España. Hay minas que son míticas, son las minas de Río Tinto, ahí falta el río y Almadén, y por ejemplo se explotaba en mercurio, que yo no lo sabía, que en Almadén, en Castilla, pues hay uno de los yacimientos más importantes del mundo. Estas son fotos de Río Tinto en Huelva, que se puede ver que es una explotación pues, bastante importante. Está aquí en el sur. Y luego la de Almadén está por aquí, si no me equivoco, en Castilla-La Mancha. Bueno, una cosa curiosa que se puede decir es que con las empresas mineras británicas, la familia Rothschild, además de llegar nuevas tecnologías, pues llegaron también pasatiempos británicos. Aquí se puede ver que el primer equipo de fútbol de España, creo que se dice así, el decano de los equipos de fútbol españoles, pues fue el Recreativo de Huelva. Se puede ver aquí una noticia donde se hablan de jugadores de fútbol, cricket y lawn tennis. Estos eran deportes británicos y como tal estas empresas pues trajeron deportes británicos a la península ibérica de España. Estas son las minas de Almadén, de mercurio, que hoy en día pues, es una zona turística y se pueden visitar. Yo no he estado nunca, pero bueno, el mercurio era un material muy tóxico que se explotaba en estas minas y vamos, se puede decir que eran uno de los productos estrella explotados en el Estado español en el siglo XIX.
Y bueno, hablando de la explotación, hablar un poco del sur y del norte. En el sur, aquí interviene una familia que tiene mucha fama, que es la familia Rothschild, que eran la familia más, pues, típicamente capitalista, eran del Reino Unido, se suponían que eran la gente más rica de Europa, eran de origen judío, luego después los nazis le pillarían mucha manía y tirarían pues muchos, contarían historias sobre ellos muy poco edificantes, pero bueno, la familia Rothschild, las empresas patrocinadas por ella, perdón, de las cuales eran propietarios, pues explotaron la minería española en el sur de España y obtuvieron grandes beneficios. En el norte de España también hubo inversión extranjera, pero aquí en el norte de España, en la explotación de las minas de hierro de Vizcaya, pues fueron explotadas en parte por la burguesía local y el beneficio se quedó en el País Vasco y esos capitales que se obtuvieron vendiendo el hierro que se explotaba en las minas luego permitiría pues un poco dar los primeros impulsos a las ferrerías vascas y a la industria siderúrgica vasca. Bueno, esto es una imagen de mineros en el País Vasco. Se puede ver que era una actividad terrible, tanto en el siglo XIX como hoy en día. Bueno, pues lo hacían básicamente con pico y pala. Hay minas en superficie, minas en profundidad. Y bueno, era una actividad peligrosa y aparte, pues tenían muy poquita esperanza de vida. Bueno, luego hay una tesis, es la economía española tercermundista. ¿Por qué hay gente que habla de esto? Pues dicen que España, sobre todo en el siglo XIX, exportaba muy poco producto elaborado y lo que exportaba sobre todo eran materias primas, además explotadas por empresas extranjeras con un capital extranjero y luego importaba productos manufacturados. La gente que estudia temas del desarrollo pues habla que esto es un perfil, esto es un típico de una economía tercermundista, pues básicamente explotada por los países más ricos. Bueno, esto es un esquema resumen de lo que he explicado. Si antes del 68 predominaba el capital español, la productividad era muy baja. A partir del 68 la productividad era mucho más alta, entran capitales extranjeros en España y se explota tanto hierro y pirita de cobre y el principal foco de extracción de hierro fue el vizcaíno. Bueno, vamos a hablar de la siderurgia, que es parte de una industria mucho más amplia que es la metalúrgica. La siderurgia está referida con la fabricación de hierro pues, adecuado para el uso humano, pues que tiene todo tipo de usos. El más importante, por ejemplo, el más típico del 19 es el tren, pero tiene todo tipo de utilizaciones. Entonces, ¿qué pasa con el hierro? El hierro, como el textil, era una actividad, era un producto que se conocía básicamente pues, desde la prehistoria, bueno, desde la época de los metales. Entonces, tenía una larga tradición artesanal, había lo que se llama las ferrerías, por ejemplo, en el País Vasco, en la zona del norte de España, y bueno, era una cosa un poco de como la gente que hace la paella, ¿no? Que la pone al punto, que todo el mundo tiene, pues tenían que calcular para pues fundirlo de la forma adecuada, con el material adecuado. Era un producto caro, aquí me estoy pasando aquí, entre otras razones, hacía falta ponerlo a más de 1500 grados para fundirlo y luego después había que refundirlo varias veces hasta dejarlo con la cantidad de carbón adecuada. Entonces se ve que los hierros tienen diversas calidades y bueno, la idea es que hacía falta mucho combustible. El combustible que se usaba pues en la Edad Media, pues en la Edad Moderna, en el Japón feudal, que hacían espadas samuráis de una calidad altísima, era el carbón vegetal, que era un producto muy bueno, que quemaba muy bien, pero que requería una cantidad de árboles de madera inmensa. Entonces están los famosos carboneros del siglo XIX, siglo XX. Era una actividad pues muy preciada, pero bueno, tenía el problema que desforestaba. España era un país que tiene ahora muchos más bosques que en el siglo XIX, estaba casi totalmente desforestado. Y luego también se podía, pues en los bajos hornos, en los hornos primeros, pues quemar con carbón mineral. Pero este carbón mineral, había carbón en Asturias, no era adecuado. Aquí no soy un experto, espero explicarlo bien, pero parece ser que de la combustión pues generaba azufres o algún tipo de azufre, los humos que generaba, pues al final generaban un hierro quebradizo de baja calidad, que era adecuado para algunas cosas, pero no era el hierro que se esperaba. Entonces, tienes una imagen de una ferrería tradicional que se llama los bajos hornos, pues bueno, donde había hornos se podía hacer hierro, pero el principal inconveniente no es que no supieran hacerlo, sino que era muy caro. Aquí es un ejemplo de carbón vegetal. Estos son de la página web del municipio de Estella, si no me equivoco está en Navarra. Pues bueno, aquí están los famosos carboneros, que era un proceso pues muy laborioso y el carbón vegetal era bueno pero muy caro, o por lo menos implicaba desforestar por grandes masas forestales que se podían utilizar para otras cosas. Bueno, entonces, ahora vamos a hablar de la siderurgia. Se me ha quedado aquí el acento del valenciano, perdonadme. La siderurgia es un proceso que es extremadamente muy caro y requiere instalaciones grandes. No es igual hacer hierro en una ferrería, en un bajo horno. También requiere personal especializado. La actividad textil, que hablé en otro vídeo, pues hombre, pues tienes muchas personas que hacen tareas muy mecánicas. Aquí requiere un personal especializado que además se arriesgue
a contraer enfermedades profesionales pues muy serias. Hay un mito de la antigüedad de Faistos o Vulcano, el dios de los herreros, que aparece siempre como feo, encorvado y deforme. Esto era porque los herreros sufrían muchos problemas por la actividad industrial que realizaban. Entonces, la idea que requiere hornos, en general los altos hornos que permiten producir de forma barata, es una actividad muy contaminante. Ya he comentado pues que produce enfermedades profesionales muy serias y es una inversión arriesgada, porque la maquinaria que hace falta, sobre todo los altos hornos, pues son carísimos, no siempre producen bien y si el hierro que produces no es bueno, pues esto puede ser un problema. Entonces, ¿qué pasa en España? En España hay tres fracasos. El primer intento de industria siderúrgica en España tiene lugar a principios del siglo XIX, se produce en Marbella y en Sevilla. Y el carbón, no tenían acceso a carbón bueno y al final pues acaban haciendo un hierro pues con poca producción, de baja calidad y se acaban arruinando. El segundo intento es en Asturias, que bueno, aquí sí que tenían carbón cerca, pero el carbón ya he comentado que no era el apropiado y también se acabaron arruinando. Y el proyecto que finalmente pues se consolida o tiene éxitos en el País Vasco, que es el nombre actual, las Vascongadas, que se puede tener con V o con B. En euskera no existe la V, según creo. Y bueno, la idea nace en el norte de España y es el proyecto que llega a consolidarse y lo haría a finales del siglo XIX. Aquí lo repito, en Marbella, Asturias, Bilbao. ¿Y por qué tiene éxito el País Vasco? ¿Por qué despega la industria siderúrgica vasca? Y bueno, la idea, hay que entender que los inicios fueron complejos. Se puede decir que tenían contras como las guerras carlistas, pero bueno, las guerras carlistas estaban más o menos liquidadas en 1840, a pesar de la inestabilidad. Había una cierta tradición artesanal, pues en Guipúzcoa, si no me equivoco, de los bajos hornos, del trabajo del hierro. Hacían hierro pues bastante caro, pero de buena calidad. Y luego después aparecieron poco a poco en la zona algunas fábricas, no son, bueno, talleres grandes o fábricas que iban probando diversos métodos de producción. Luego, en cuanto al contexto social de la zona, pues el País Vasco es una zona bastante compleja. Entonces, había una burguesía, pues una clase industrial, moderna y capitalista en el Bilbao liberal. También había la profesión de ingeniero, era bastante prestigiosa, todavía lo es en el País Vasco, los ciclos profesionales, etcétera, etcétera. Luego también tiene un movimiento obrero relativamente fuerte que nace con la Revolución Industrial. El PSOE, uno de esos núcleos duros en España, fue siempre el País Vasco, en la margen izquierda. Luego también tiene una cultura tradicional del antiguo régimen, de carácter católico y foralista. Una persona puede pensar que esto es negativo, pero el País Vasco en el siglo XIX era una zona de orden, pues muy tranquila, con una población dispuesta a trabajar, una cultura de trabajo bastante potente. Y luego se habla, que esto dicen que es muy importante, que el grado de alfabetización era más alto que en el resto del país. Aquí se habla de la cultura matriarcal, se habla de diversos factores, del papel de los jesuitas, que es una orden religiosa de origen vasco, pero el caso es que había una población relativamente alfabetizada, bastante formal, que bueno, que no le importaba un movimiento obrero muy fuerte, con cultura y en una educación pues más o menos decente, y luego después una burguesía capitalista e industrial. A nivel de población, y luego había una tradición en el País Vasco pues bueno, de bajos hornos, de tradición manufacturera y artesanal. A partir de aquí, el gran salto tiene lugar en 1883. ¿Qué pasa en esta fecha? Pues aquí una de las fábricas que se habían ido creando, pues tomó una decisión técnica muy afortunada y instaló un sistema de origen francés, que luego fue superado, que se llama el sistema Bessemer, que luego hay una fotografía. Era un sistema de alto horno que, pues bueno, que era bastante productivo y pues permitió al País Vasco comenzar a producir hierro con una calidad suficiente y con una productividad suficiente para ser más o menos competitivo. Luego después, esta decisión técnica afortunada en la fábrica del Carmen con el sistema de Bessemer, pues la idea es que los costes del carbón bajaron, porque el carbón de Asturias estaba cerca, pero no era muy buena calidad. Pero la navegación marítima, pues se hizo mucho más común, mucho más barata y era muy barato, bueno, se abarataron los precios, se llaman los fletes de los barcos, de traer carbón de Gales. Este carbón de Gales era mejor, más barato que el asturiano y servía muy bien a los propósitos de la industria vasca. ¿Y esto cómo se financia? Porque la fábrica del Carmen, los altos hornos, el convertidor Bessemer y el carbón se financia en parte con la exportación del hierro al Reino Unido. Esta exportación de hierro, que era propiedad de algunas familias vascas, que son los Ibarra, que eran riquísimos, pues bueno, permite obtener capital y con ese capital pues traer carbón propio y luego después intentar comprar maquinaria que permite dar a la industria pues la calidad y la producción adecuada. Entonces al final aparece aquí el País Vasco a partir de esta década pues tiene una industria siderúrgica más o menos consolidada. Entonces, el sistema Bessemer
Esto es una foto que tomo de internet, se puede ver que es una máquina que no es igual que las textiles. Es cara, es muy compleja, requiere mantenimiento, además es peligrosa de utilizar y esto fue un poco el acierto. Luego se pasaron, luego después, según fueron pasando los años, cambiaron de convertidores, creo que hay uno que se llama Siemens, que es mejor, pero la clave del despegue vasco se puede basar en esta decisión técnica afortunada. Y bueno, a partir de aquí, pues hay un proceso, lo que se llama un círculo virtuoso en economía, se exporta el hierro, el hierro mineral, se exporta el hierro vasco, se acumula el capital, luego después con ese capital se crean los primeros bancos de España, el Banco de Bilbao, el Banco de Vizcaya, luego después los altos hornos se unen entre ellos y usan una fórmula jurídica que fue creada, pues, creo que durante el sexenio democrático, que es la figura jurídica de la sociedad anónima. Entonces se crean pues empresas por acciones y bueno, en 1902 se crea los Altos Hornos de Vizcaya, una sociedad anónima que era probablemente la industria capitalista más importante de España. La empresa pues que tenía acciones, con más instalaciones, con trabajadores y bueno, esto tiene lugar en el País Vasco a finales del siglo XIX y principios del XX. Aquí tenemos un ejemplo de esta burguesía industrial vasca. Pues tenemos de la familia Ibarra, Tomás de Zubiria, que era ingeniero, que es uno de los creadores de Altos Hornos de Vizcaya. Luego, si no me equivoco, aquí puedo que me confunda, la familia Ibarra, que eran riquísimos, también invirtieron en banca, invirtieron en energía eléctrica, invirtieron en aceite en Andalucía. Eran uno de los grandes magnates del siglo XIX y XX español. Y bueno, uno de los ejemplos bueno, aquí se me ha quedado del valenciano otra vez. Uno de los símbolos de esta industria del hierro en el País Vasco es el famoso puente colgante en Portugalete. Entonces, es más o menos pues, de la antigüedad de la Torre Eiffel, que se puede ver aquí, construido, se conoce esto en arte como la arquitectura del hierro y del cristal. Es uno de los ejemplos del avance bueno, tecnológico y siderúrgico vasco que había tenido lugar en la parte final del siglo XIX. Y luego, pues como en el caso de Huelva, pues también llega el fútbol. Llegó muy pronto, el segundo equipo en España es el Athletic Bilbao. Hay una tradición de fútbol inglés importantísima en Bilbao, pues del siglo XIX, y esto es por el carbón de Gales, la exportación de hierro al Reino Unido y por todo el tema de la industria. Bueno, esto es una tabla resumen por si alguien le quiere ver, que es más o menos la videoconferencia, que aquí está todo más o menos explicado. Son las razones del éxito de la industria metalúrgica o siderúrgica vasca. Pues la tradición artesanal, el bajo precio del carbón, la existencia de minas de hierro, el capital, la tradición liberal de la ciudad de Bilbao, las decisiones técnicas afortunadas y el capital humano pues relativamente bien formado o por lo menos mejor formado que en otras partes de España. Y a partir de aquí se crea un círculo virtuoso del crecimiento y a partir de ahí despega la industria siderúrgica. Todo hay que decir que la industria vasca, aunque era más o menos buena, más o menos razonable, pues no tuvo una capacidad exportadora especialmente alta, porque el hierro que producía era una calidad similar al que se producía en el Reino Unido y Francia, no superior. Bueno, si has aguantado hasta aquí, muchas gracias y espero haberlo explicado con corrección.